Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un tema que sinceramente nos tiene a todos revolucionados y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de un dúo que ha conquistado el mundo entero con su química arrolladora, su talento indiscutible y una historia que nos ha robado el aliento más de una vez. Sí, ya lo imaginan, hoy nos adentramos en el fenómeno Mi amor responde, Can Yaman y The Method of Demir de éxito total. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que ha hecho que la conexión entre Can Yaman y The Method of Demir sea tan especial, tan magnética y sobre todo, tan exitosa. Si ustedes, al igual que nosotros, se quedaron prendados de su trabajo en Erkencikus o simplemente admiran su trayectoria por separado, este vídeo es para ustedes. Queremos explorar qué hay detrás de esa chispa, porque su fama trasciende fronteras y qué significa realmente este fenómeno para el mundo del entretenimiento. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Ahora sí, pongámonos cómodos porque empezamos este viaje por el éxito de Can Yaman y The Method of Demir. Cuando pensamos en Erkencikus, lo primero que nos viene a la mente es, sin duda, la increíble química entre sus protagonistas. Can Yaman con su carisma desbordante y su porte de galán, y The Method of Demir, con su dulzura, su talento actoral y su sonrisa capaz de derretir hasta el hielo. Juntos crearon personajes Candivit y Sanemain, que se volvieron iconos de la comedia romántica turca y conquistaron a audiencias de todo el planeta. Pero, ¿qué hace que una pareja en pantalla sea tan memorable? No es solo tener química, es la forma en que esa química se traduce en diálogos, en miradas, en gestos que transmiten una autenticidad palpable. Can y Demet supieron construir, escena tras escena, una relación que se sentía real. Vimos sus inicios torpes y llenos de malentendidos, sus confesiones de amor entre líneas, sus momentos de tensión y reconciliación. Y lo más importante, vimos cómo sus personajes se enamoraban, no solo como arquetipos románticos, sino como personas con sus virtudes y defectos, con sus inseguridades y sus pasiones. La serie se convirtió en un fenómeno global, y no fue casualidad. La narrativa de Erkencikus tocaba fibras sensibles, la búsqueda del sueño, el amor inesperado, la lucha por ser uno mismo. Y Can y Demet eran los vehículos perfectos para transmitir esas emociones. Sus actuaciones fueron tan convincentes que miles de fans alrededor del mundo se identificaron con sus luchas, celebraron sus triunfos y lloraron sus desilusiones. Más allá de la serie, la conexión entre Can Yaman y The Method of Demir traspasó la pantalla, al menos en la percepción de sus seguidores. Sus interacciones fuera de cámaras, las entrevistas conjuntas, las fotos que compartían en redes sociales, todo alimentaba esa fantasía de una relación que iba más allá de la ficción. Y aunque ambos han mantenido siempre una postura profesional, el cariño y el respeto mutuo que proyectaban era innegable. Esta dualidad, la de verlos como personajes y a la vez como las personas detrás de ellos, es parte de lo que generó tanta expectación y tanto cariño. Pero el éxito de Can Yaman y The Method of Demir no se detuvo en Erkencikus. Ambos han seguido construyendo sus carreras con proyectos individuales que demuestran su versatilidad y su talento. Can Yaman ha explorado otros géneros, como el drama y la acción, consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Su participación en producciones italianas, por ejemplo, ha ampliado aún más su alcance y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes mercados y estilos de actuación. Por su parte, The Method of Demir ha seguido brillando en dramas y comedias románticas, consolidando su lugar como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Sus papeles a menudo exploran la fuerza femenina, la independencia y las complejidades de las relaciones humanas, lo que resuena profundamente con el público. Cada uno por su camino, han demostrado que su talento va mucho más allá de una sola pareja en pantalla. Lo fascinante de este fenómeno es cómo dos talentos individuales se alinearon para crear algo tan explosivo. La sinergia entre ellos fue clave. No se trata solo de que uno sea bueno y el otro también, sino de cómo la suma de sus talentos generó un resultado que superó las expectativas. Se complementaban a la perfección, la energía audaz de Can con la sensibilidad de Demet, la chispa de sus diálogos con la profundidad de sus emociones. Además, el contexto cultural juega un papel importantísimo. Las producciones turcas, conocidas por su calidad cinematográfica, sus guiones envolventes y sus historias
Otivas han ganado una popularidad inmensa en los últimos años. Can y Demet se convirtieron en la punta de lanza de esta ola, representando lo mejor de la industria turca para el público global. Su éxito es, en muchos sentidos, el éxito de la exportación cultural de Turquía. Pensemos en las redes sociales. Son un campo de batalla y a la vez un templo para los fans de Can y Demet. Cada publicación, cada mención, cada rumor, se viraliza en cuestión de minutos. Los hashtags relacionados con ellos son tendencia constante y las comunidades de fans crean contenido, teorías y homenajes que mantienen viva la llama de su popularidad. Esta conexión directa con sus seguidores, esa sensación de cercanía que proyectan, es fundamental para mantener ese nivel de entusiasmo. Analicemos un poco más a fondo qué es lo que hace que una pareja en pantalla sea tan icónica. Va más allá de la belleza física, que evidentemente ambos poseen en abundancia. Se trata de la autenticidad en sus emociones, de la credibilidad en sus interacciones, de la chispa que generan cuando están juntos. Can y Demet lograron esa magia. Sus personajes, Can y Sanem, se convirtieron en un referente de amor joven, apasionado y a veces complicado, pero siempre con un trasfondo de esperanza y de lucha por alcanzar la felicidad. Si retrocedemos un poco, recordamos la anticipación que generaba cada nuevo episodio de Erkencikus. Las discusiones en foros, las reacciones en tiempo real en redes sociales, la expectativa por ver cómo evolucionaría la relación entre Can y Sanem. Era un evento social, una experiencia compartida por millones de personas. Y esto, créanme, es un logro mayúsculo para cualquier producción y para cualquier actor. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la influencia de Can Yaman y Demet Özdemir en la industria? Han abierto puertas para otros actores turcos y han demostrado que las historias de Turquía tienen un potencial global inmenso. Han redefinido el concepto de estrella internacional para muchos, probando que el talento y el carisma no conocen de fronteras. Su impacto va más allá de los ratings, se trata de inspirar, de entretener y de conectar a personas de diferentes culturas. Y volviendo a la pregunta que nos trae aquí, ¿por qué Mi Amor responde, es sinónimo de éxito total para ellos? Porque encapsula esa conexión, esa respuesta del público, esa validación de su talento y de la magia que crearon juntos. Es la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué hace que una pareja sea tan especial? Y la respuesta, en el caso de Can y Demet, parece ser una combinación perfecta de talento individual, química innegable, proyectos bien ejecutados y una conexión genuina con su audiencia. En resumen, el fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir se puede atribuir a una tormenta perfecta de factores: su talento actoral individual, la chispa insuperable que crearon en pantalla en Erkencikus, el poder de la narrativa de las producciones turcas, la viralidad de las redes sociales y la profunda conexión que establecieron con millones de fans alrededor del mundo. Han demostrado que el amor, la comedia y el drama, cuando se ejecutan con maestría y autenticidad, pueden trascender idiomas y culturas, convirtiéndose en un verdadero fenómeno global. Su éxito no es solo personal, sino que también impulsa la industria del entretenimiento turco y sirve de inspiración para futuras generaciones de artistas. Y con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por el increíble éxito de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desgranar todos los elementos que han contribuido a que este dúo se convierta en un fenómeno tan impactante. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí, su interés y su apoyo, son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Cuál fue su momento favorito en Erkencikus? Dejen todos sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido entretenido e informativo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a saber qué contenido les interesa. Compártanlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de ellos o que simplemente disfruten de buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.